Hola, buenas tardes. Bueno, yo quiero hacer un video acá como para que hablemos un poco del próximo año, pero definitivamente el próximo año no se puede hablar de él si no tocamos unos temas claves de lo que ha sido este año. O sea, hay que entender y reconocer que la era de Acuario no comienza mañana, que se dan este beso Júpiter y Saturno en el signo de Acuario en el grado cero a las 11:14 de la mañana en Colombia. No, esto ya viene de un tiempo manifestándose y gestándose desde hace bastante. Incluso los temas de los que uno puede reflexionar de lo que sucedió en la cuarentena tienen que ver con la era de Acuario. Entonces, para que podamos entender hacia dónde nos dirigimos, para que podamos entender en dónde estamos parados, pues tenemos que saber de dónde venimos. Y además, no solamente quedarnos con el saber de dónde venimos, sino también agradecer por lo vivido. Sí, definitivamente ha sido un año que es completamente anómalo o diferente a todos los que estábamos acostumbrados a vivir, pero no por ello podemos considerar que ha sido el peor año de nuestras vidas. Pero bueno, si empezamos a hablar como de todo lo que ha estado sucediendo con el tema de Acuario, tenemos que remontarnos a cuando Urano ingresó en Tauro, que fue en el 2018. Y Urano, que es la creatividad pura, que es la inteligencia creativa, es el regente de Acuario además. Representa los cambios radicales, la innovación, el futuro, representa la revolución, la rebeldía, lo inesperado también. Representa todo lo que no podemos controlar. Es el rayo, es la energía que cae y nos deja ver en la oscuridad completa por unos milisegundos, pero después de eso algo se clarifica definitivamente. También puede ser el caos y también es la anarquía, pero está en Tauro y Tauro es un signo femenino, es un signo de tierra, es un signo que se asocia con los sentidos, con los valores, con la economía, con deseos, pero también con la naturaleza, con la ecología. Es un signo fijo que busca seguridad y que busca generar estructura y que para tomar decisiones pues se toma su tiempo, no es como Aries que toma la decisión y se pone a actuar y ya de una forma como hasta imprudente, lo digo yo pues que soy ariana, sino que los Tauro se demoran su tiempo en rumiar eso que queremos hacer. Y llegó Urano, y entonces Urano le dice, ¿sabes qué? Mira que no podemos hacer eso, tenemos que hacer una reevaluación de los sistemas de valores y tenemos que hacerla de una forma más rápida a lo que tú estás acostumbrado. Y bueno, eso no le cae muy bien a Tauro, pero definitivamente esto que estamos haciendo de la reevaluación de lo que realmente es importante en nuestras vidas es algo que nos está trayendo, que nos trajo a este instante de la cuarentena en donde a todos nos puso a pensar y a reflexionar muchísimo y que nos está permitiendo como tener una claridad mayor en cuanto a lo que queremos sembrar, porque lo cierto es que los ciclos que han estado terminando en este año son ciclos que son muy largos y los que están abriendo son ciclos que también vienen a hacer un cambio en la conciencia colectiva, no son ciclos que como, que como Júpiter, por ejemplo, duran 12 años aproximadamente en recorrer el sistema solar, sino que son años y años y años en donde generaciones y generaciones de personas se van a ver muy marcadas y muy influenciadas por lo que estemos sembrando el día de hoy. Entonces podemos esperar un cambio precisamente en la conciencia, en lo que vivimos, eh, como humanidad. ¿Sí? Ahora estamos con ese cambio de Urano, con esa entrada de Urano en Tauro, hemos estado viendo cómo a nivel mundial se le apuesta mucho al cuidado del medio ambiente, no por todo el mundo, pero ya empieza a despertarse cada vez más esa conciencia de naturaleza, ¿no? De que nosotros generamos un impacto en ella y que a la vez ella genera un impacto en nosotros, pero tenemos a nuestra disposición y alcance en nuestras manos la posibilidad de actuar en pos de un beneficio para la naturaleza y cómo y la importancia de los bienes, de lo que poseemos, empieza a cambiar de un sistema muy capricorniano en el que eran como, como los bienes materiales, los inmuebles, las explotaciones de los recursos fósiles, la minería, todo es en un esquema muy piramidal en el que muy pocos tenían y valores que podían ser más espirituales, por ejemplo, eran olvidados y los más grandes la parte más grande de la pirámide pues poseía menos. Entonces vemos que eso está cambiando, como las inversiones económicas ahora se realizan en empresas que tienen que ver más con el Internet y con toda la parte aérea acuariana, ¿no? Y eso no es de ahorita, no es que el lunes, o sea, mañana empiece a actuar eso, sino que ya viene de antes.
las inversiones inmobiliarias han cedido paso, no porque vayamos a dejar de tener casa o vayamos a dejar de vivir en algún sitio, sino porque ahora empieza a representar un factor muy importante, otro tipo de cuestiones que nos van a permitir conectarnos de otra forma, ¿no? La moda, por ejemplo, y los productos que utilizamos cada vez son más valiosos para cada uno o apreciados si tienen materiales sostenibles. Y eso es algo que se va a ver reflejado muy en el futuro, aunque obviamente hay otros temas que tienen que ver también con la tecnología pura, la tecnología cruda, y que nos van a ver, ya nos están viendo o hacernos enfrentar con temas éticos en cuanto a qué es más, qué prevalece, la parte humana o el factor dinero, la tecnología por la tecnología, ¿no es cierto? Definitivamente el 2020, ha sido un año muy diferente de todos los demás a los que estamos acostumbrados a vivir. Y como les dije anteriormente, no por ello el peor año que hayamos vivido. De hecho, yo escucho a las personas y muchos de ellos me dicen que han sido un muy buen año, incluyéndome. Es uno de los mejores años que yo he vivido porque es que decidí vivirlo así, porque decidí dejarme llevar por la onda de salir de la rutina, de salir de lo convencional, de salir de lo que normalmente hacía. Y me lancé a la experiencia, me lancé a vivir. Y pese a que me estrellé muchas veces, también puedo decir que viví cosas que no me hubiera imaginado que iba a vivir y conecté con personas con quienes yo nunca me imaginé que fuera a conectar. Y esa parte de la conexión a través de la tecnología también es muy acuariana. Entonces, no podemos pensar que mañana, con la estrella Belén en el cielo, perfeccionándose en un aspecto partil, eh, pues vaya de verdad a iniciar la era de Acuario, ¿no? Lo que sucede es que pues tenemos a Júpiter allí en un signo que habla de la comunicación y el nodo norte en Géminis, que ya también ya viene allí desde este año. Pues obviamente ahora la comunicación se agranda, ¿no? Se expande y es más masiva, es más rápida también. Entonces, pues está de moda en este momento la era de Acuario, mucho más que en épocas anteriores, pese a que ya había iniciado de verdad, ¿cierto? Y podemos tomar o asumir esa posición en la que sentimos que la vida nos hizo y que nos puso en el camino de esta circunstancia y seguimos actuando desde la víctima, o podemos escoger que ver la vida o tener una visión en la que nosotros como almas escogimos este camino y entonces estamos siendo muy bendecidos porque podemos aportar a la evolución de la conciencia colectiva y a la ascensión de nosotros como humanidad. Yo creo que sería muy bueno, pues más fácil, ¿no? Digo yo, quedarnos por la segunda opción, irnos por la segunda opción que nos permite de verdad crecer y seguir evolucionando y, y, y entender que nosotros hacemos en nuestra vida y no que la vida nos hace, que es completamente distinto. Sí, ha sido un año de retos, ha sido un año de terminar muchos ciclos, de comenzar otros nuevos, ha sido un año de soltar y soltar. Ha sido un año en el que hemos visto nuestras oscuridades, lo más profundo de nuestra sombra, lo más demoníaco en cada uno de nosotros como individuos, pero también como sociedad, ¿cierto? Pero también ha sido la posibilidad de darnos cuenta que solo cuando en el cielo aparecen sus tonos más oscuros es que realmente empezamos a ver con claridad las estrellas. Entonces, eh, no está mal, no está mal reconocer cuáles son nuestros miedos, nuestras vulnerabilidades, no está mal reconocer cómo actuamos de una forma que puede ser muy egoísta o de una forma en que podemos ser arbitrarios o de una forma en la que podemos ser violentos. Está allí adentro. Y entonces la idea con eso es, bueno, entonces si yo soy eso también, todo eso, lo puedo abrazar, pero además tomar la decisión de actuar de otra forma, ¿no es cierto? Para que sea consciente, para que ya deje de manejarnos la sombra. Ha sido un año en el que se nos ha presentado la opción de terminar todo lo que ya no servía para nuestro más alto bien. Y muchos lo estamos viviendo como una pérdida, pero hay que entender también que de la pérdida salen oportunidades. Y más que verlo como una pérdida, es un soltar de lo que ya no puede ir. ¿Por qué? Porque ya no vibra con nosotros. Y si ya no vibra con nosotros, y además hemos estado como muy pendientes de Venus, que además es el último planeta que cierra la temporada de eclipses y que desde que Urano entró en Tauro se ha hecho muy importante porque nos estamos preguntando de verdad qué me da bienestar, qué me hace sentir bien, qué me da calidad de vida. Entonces, pues
de una forma en la que no podemos negar que es doloroso, estamos permitiendo que las cosas sigan su rumbo, que las personas sigan su rumbo y abrazándonos a nosotros mismos para ser comprensivos y compasivos y seguirnos acompañando en el proceso. ¿Sí? Ha sido, pues sí, o sea, nos enfrentamos con cosas que tenemos que dejar. Y si nosotros realmente nos ponemos a pensar, no ha sido sorpresivo. Esto ya ha venido sucediendo, de esto ya nos habíamos dado cuenta, pero sencillamente en este manejo de la vida que no nos permitía como detenernos un poco a analizar, a cuestionarnos, a reflexionar, pues seguimos dejando que las cosas pasaran y no paramos. Así que yo creo que es un momento también en el que podemos agradecer a esa gran conjunción, al nodo norte que estaba en ese momento en Cáncer y a todos los demás aspectos planetarios que nos mandaron a un periodo de hibernación para que pudiéramos reflexionar, ¿sí? Para que pudiéramos, como por primera vez, abrirnos a la posibilidad de ver y de tomar conciencia de diferentes formas, porque estando encerrados en una casa ya no teníamos a dónde mirar, ¿cierto? Pero también fuimos conscientes y hemos sido conscientes de lo que agradecemos y podemos ser conscientes de cómo en un momento determinado, porque fuimos obligados a quedarnos en la casa y estando obligados, de todas formas actuamos como humanidad, quedándonos quietos en nuestras casas, cómo la realidad de nuestro alrededor empezó a cambiar y cómo vimos un cambio muy notorio a nivel ambiental, por ejemplo, pero también de violencia, cesó mucho de ese tema de las guerras. Y si bien empezaron a tejerse temas de guerras dentro de nuestras propias casas, en nuestras propias paredes, no para todos, pero sí para algunos, es un momento en el que podemos tomar conciencia de ello para hacer un cambio, para hacer un giro y para no seguir igual. Entonces, lo que trajo fue conciencia, pero también trajo una sensación de unidad. Y muchos sentimos, por ejemplo, que estábamos acompañados y empezamos a conocernos con nuestros vecinos y, y a interesarnos por nuestros vecinos, no solamente a verlos y saludarlos en el ascensor como buenos días, buenas tardes, pero no tener un contacto más con ellos, sino que de verdad hubo un intercambio más real. ¿Sí? Se ha sido un periodo de mucha purificación personal y colectiva y en el que hemos vivido de forma muy intensa, ¿no? Que se siente de forma muy intensa y ha dejado al descubierto nuestros peores miedos, los demonios, lo que nos une, y era de lo que estaba hablando, y también nuestra propia luz. Y yo creo que con eso es con lo que nos deberíamos quedar, con nuestra luz, porque tomando la sombra, reconociéndola, pero también tomando nuestra luz y abrazando las dos. Entonces entramos en un periodo y en un proceso en el que se abren puertas y caminos que antes no estaban disponibles para nosotros porque no queríamos vernos, porque no queríamos reconocernos, porque no queríamos abrazarnos. Alguna vez estuve leyendo un texto en el que nos estaban diciendo que lo que estaba sucediendo en el mundo era que estábamos viendo la podredumbre del ser humano en su mayor magnitud, pero también lo asimilaban con la posibilidad de entrar en un sótano oscuro y prender la luz. Y entonces no es que haya más podredumbre, de hecho eso ya existía, es que ahora podemos ver, es que ahora se ha iluminado un área de nuestra conciencia. Y si se ha iluminado, no es malo. Si se ha iluminado, lo que nos permite es tomar esa vida y eso que estamos viendo de otra forma y hacer cambios que sean representativos, hacer un cambio para que así nos elevemos como humanidad. ¿Sí? Se nos vinieron abajo todo lo en lo que creíamos. Se nos vino abajo esa edificación sólida en la que estábamos basando nuestra realidad, pero que era de mentiritas realmente, porque los valores en los que se fundamentaban eran valores muy individualistas, muy egoístas y muy ambiciosos, y no tenían en cuenta a los demás. Y obviamente con el tiempo eso iba a venirse abajo, pero como les digo, estamos en un ciclo en el que se está abriendo la gran posibilidad de crear otra nueva realidad y que va a durar muchos años. Entonces la pregunta es, ¿desde dónde lo vamos a hacer? Desde una perspectiva en la que solamente tenemos en cuenta a unos pocos o a nosotros mismos solamente, o en el que nos ponemos a pensar como cuerpo, como organismo unido,
como humanidad, ¿no es cierto? Pero en el que además se nos abre también la posibilidad de pensar no solamente en la raza humana, sino también que pues, tenemos otros allí viviendo con nosotros mismos, que son los animales y con el planeta mismo. ¿Sí? En ese momento de la gran conjunción, allí a principios de este año y lo que marcó todo este año, los planetas que estaban involucrados eran Marte, Plutón, Saturno y Júpiter. El último que llegó fue Marte. Y se dieron ese beso muy cerquita, todos en grados, porque no estaban en conjunción partida. Y nos mandaron a la casa, ¿no es cierto? Y nos mandaron a mirarnos, y nos mandaron a soltar, y nos mandaron a vivir esta crisis, pero entonces uno puede tomar la crisis y sentirla como un obstáculo, como una maldición, o podemos ver la crisis como una oportunidad. Y también se generó caos, y yo creo que el próximo año, que viene muy marcado por Urano, se puede generar caos y podemos sentir ese caos, pero el caos es una nueva forma de orden. Y entonces, también con eso es con lo que nos deberíamos quedar. Es una forma de orden, algo que representa una creación pura, está empezando a abrir ese camino para estructurarse y pues obviamente uno ahí siente ese orden, pero lo podemos vivir como desde el huracán, desde el centro, desde el ojo del huracán, muy observadores de lo que sucede para irnos adaptando, para irnos moviendo, para ir tomando decisiones. Y volviendo a esto de la gran conjunción, como vean, veníamos de una estructura muy piramidal, en donde el corazón se nos endureció, el corazón era de piedra, era una piedra capricorniana. La vida tiene unas formas en donde se puede, o por medio de las cuales se puede ablandar ese corazón. Y, y vivimos lo que tenía que vivir, ¿no es cierto? Para dejar de tener una visión tan materialista, tan individualista y tan fría, tan desinteresada del otro, ¿no? Olvidándonos de cáncer. Y el nodo norte estuvo en cáncer. Y estuvo en cáncer y estaba en cáncer cuando decretaron la cuarentena a nivel mundial. Entonces, eso es la posibilidad de reconectarnos con esa parte que es más sensible, más emocional, más de nutrición, más de maternarnos y maternar a los demás también. ¿Sí? Todo lo que ya no tenía fuerza para seguir, todo lo que estaba corrupto y podrido, pues definitivamente tenía que morir. Y sigue muriendo porque Plutón sigue allí en Capricornio y va a seguir hasta el 2024. Lo que sucede también es que lo podemos ver como la pérdida de todo eso, el fin de un ciclo, pero Plutón junto con Saturno también es la alquimia y también es la posibilidad de un reinicio, es la conversión del plomo en oro, es la gran posibilidad de hacer magia. Y entonces estamos renaciendo y en ese renacimiento tenemos la infinita posibilidad de hacer las cosas distintas. Entonces todo lo que pasó por el colador plutoniano dejó y sacó a la luz lo que ya no podía ir. Y en eso es como la terminación de unos ciclos, pero también el comienzo de otros. Y como les digo, son ciclos que duran varios años. ¿Sí? Sentimos que perdimos la seguridad, ¿sí? Que nos pararon, que nos detuvieron, que tenemos miedo, que estamos a las puertas del infierno, textualmente, porque Plutón es el morador del infierno allá abajo, ¿no es cierto? Pero también hubo otros momentos de luminosidad y Júpiter también despertó y nos dejó ver y podemos ver a través de nuestras ventanas la vida que se abría paso tras nuestro encierro, los animales que volvían a salir, las estrellas que volvían a brillar en el cielo oscuro en la noche, el sol que se abría paso y sus rayos no se encontraban con la contaminación diaria. ¿Sí? Y podemos ver también la sonrisa del vecino que se iluminaba cuando recibía ayuda, cuando nos preocupábamos por ellos. ¿Sí? Y pudimos ver la demostración de amor de nuestros hijos cuando llegábamos a casa luego de una ardua batalla por salir a hacer mercado y llegamos con un ponqué, con las galletas o con algún juguete que encontrábamos en el supermercado, porque a donde íbamos únicamente era el supermercado por las calles desiertas en donde se escuchaba el viento. Yo no sé hace cuánto las personas no podíamos escuchar el viento. Donde yo vivo se puede escuchar, pero en las ciudades no. Y pudimos escuchar nuevamente el sonido del viento. Entonces, hay muchas cosas por las que podemos agradecer también, ¿no? Y que despertaron un sentimiento de solidaridad muy acuariano
eh, que hasta el día de hoy perdura en algunos casos, y yo creo que lo que deberíamos tratar de hacer es que perdure por siempre, ¿no? Plutón y Saturno sí nos destruyeron la estructura, pero también nos están dejando construir un mundo en el que podamos integrar la valentía y el poder bien usado, junto con la maestría de quien vivió la cuarentena y aprendió que no está solo y que lo que le hacemos al otro nos lo estamos haciendo a nosotros mismos. Plutón destruyó el tiempo y el espacio, ¿sí? Pero pues nosotros seguimos con vida, ¿sí? Y bueno, estuvo Júpiter presente, que es un benefactor, es la nobleza, es la abundancia, son los valores, el optimismo, es el crecimiento, la expansión, la confianza, es el gran observador, la buena suerte, la alegría y la fe. Pero también cruzó los límites plutonianos y pasó por el colador también. Nuestra fe se nos vino al suelo, ¿no es cierto? El optimismo también. Y los gurús en quienes creíamos ya los veíamos como un ser normal, cosa que a mí no me parece que esté mal. Lo que sucede es que antes los teníamos en un pedestal y ellos no podían sufrir, no podían tener deseos, no podían absolutamente nada, eran perfectos, pero resulta que son imperfectos, ¿no? Las creencias se vinieron al suelo y las metas también cambiaron. Entonces, nuestra forma de ver la vida está cambiando, los viajes cambiaron, la forma en la que aprendemos está cambiando, las verdades absolutas cambiaron y la fe ciega también cambió. Ahora la invitación es a que nos cuestionemos. Y en ese beso que sea Plutón y Júpiter aparece algo que es la clarividencia. Y desde la clarividencia nosotros podemos no solamente, por ejemplo, tener la posibilidad del futuro, sino también de ver con claridad, ¿sí? Y eso yo creo que lo más importante es la claridad en lo que vemos, ¿sí? Y líderes, nobleza cae, la realeza puede caer, la vamos a estar cuestionando muy de cerca, ¿sí? Y hay que entender también que ahora nos están invitando no solamente a que aprendamos desde la mente y a que vivamos desde la mente, sino a que lo hagamos de una forma experiencial. Oh, por Dios, que se no lo puedo decir, ¿no es cierto? Y eso no está mal, eso está bien, eso es vivir. La vida no solamente se aprende por libros, la vida realmente, lo que dura, el conocimiento que dura en el tiempo es el que adquirimos a través de la experiencia. Júpiter en Capricornio es muy ambicioso y es ciego de los demás, es sabiondo y no escucha, y se estrella precisamente por no ver más allá de sus propias metas. Y pues ahora que tocó a Plutón y que entra en Acuario, todo eso va cambiando. Bajó al inframundo completamente, pero el joven Júpiter también sale de allí y va a permitir que la verdad para cada uno de nosotros emerja y que estos, estos cuestionamientos empiezan a surgir sobre lo individualista y la ambición como personal, la ambición ciega, y más bien empecemos a escuchar nuestra verdad interior, ¿sí? A dejar que el rayo alumbre desde nuestro interior y nos muestre el camino y nos convirtamos además como en el camino más bien, ¿sí? Y así vamos centrándonos y permitiendo que ese maestro interior, Saturno y Júpiter, que ya pasaron por Plutón, nos empiece a guiar, es nuestro guerrero interno, nuestro maestro interno, el que se apodera, el que se va apropiando de cada uno de nosotros y empecemos a escoger la vida, ¿sí? Pero no una vida de cualquier forma, una vida acorde con lo nuevo, con nobleza, con poder interior y pues con mucha voluntad. El otro que estuvo allí fue Marte, es nuestro guerrero interno, y, y como estuvo retrogradando tanto tiempo, ¿no es cierto? Cuando ya llegó a Aries, retrogradó 6 meses en Aries, estuvo en Aries 6 meses. Pues nos dejó darnos cuenta de nuestro propio actuar, de nuestro egoísmo, de la ira que produce una herida abierta y de cómo cuando reaccionamos desde allí nos convertimos en actores de lo que nosotros mismos hemos repudiado, de lo que nosotros mismos hemos rechazado, ¿cierto? Y nos dimos cuenta de las imprudencias, de las faltas de moderación, pero asimismo en esa retrogradación nos ha permitido entender que no está mal pensar antes de actuar, pero tampoco quedarnos inmóviles, sino que hay que arriesgarse y hay que actuar, definitivamente hay que actuar y hay que recobrar la valentía, ¿no es cierto? Pero no desmedidamente, ¿sí?
Hay que ir por la vida con la valentía de quien ha sobrevivido guerras y de quien decidió que ya no quiere sobrevivir más, sino que quiere vivir desde su fuego personal. Mercurio, en todo esto, sobre todo en octubre y noviembre, que estuvo tan intenso porque estuvo haciendo esta retrogradación a Libra desde Escorpio, pues obviamente nos puso en un terreno en el que estábamos revaluando creencias, en el que estábamos revaluando vínculos, en el que estábamos revaluando la forma en la que nos comunicamos con el otro, las relaciones. ¿Sí? Y también nos parece que está bien porque empezamos a ver también que allí puede haber adaptabilidad y que tenemos que empezar a mirar cómo entramos en un espacio en el que empezamos eh, a discernir, a no tragar entero, a no comer entero, sino que vamos escogiendo qué es lo que realmente nos conviene. Porque hay que recordar que desde la mente nosotros empezamos a generar una realidad. Y entonces, ¿qué realidad queremos generar? ¿No es cierto? Y bueno, pues Venus, que ha estado súper activa, allí retrogradó, tocó a Neptuno, nos idealizamos, nos enamoramos, nos decepcionamos, y luego estuvo pasando por Virgo, primero por Cáncer, ayudándonos en este tema de la nutrición, del bienestar, de maternarnos, y luego en Virgo sobre las rutinas que llevábamos y nos las cuestionamos y qué nos hace bien y qué no nos hace bien para entrar en relaciones que puedan ser saludables. Y posteriormente ya empezó a pasar los últimos grados de Libra y de Escorpio. Y todo el tema de las relaciones estuvo súper movido en octubre y noviembre, pues por eso, y muchas se vinieron abajo. Todas las que ya no podían sobrevivir de la forma en la que estaban viviendo, pues ya no fueron más. Es que no podía pasar más, ¿no es cierto? Estaba pasando en cuadratura la gran conjunción y además después entró en Escorpio. Entonces ese es el soltar definitivamente. ¿Para qué? Para llegar libres de las ataduras a Sagitario y empezar desde una posición más libre, desde donde queremos realmente empezar a vincularnos con los otros, desde la alegría, ¿no? Porque está en Sagitario, es la alegría, es la experiencia. Entonces está muy bien, además porque nos ha hecho cuestionarnos eso, el tema del bienestar, qué nos hace sentir bien, qué no nos hace sentir bien, qué nos hace sentirnos valorados, cómo nos valoramos a nosotros mismos, esas relaciones en las que están tratando de llenar un vacío interno o realmente nos están aportando, porque todo lo que resta lo dejamos atrás. Y entender que no estamos solos, pero que en la compañía de nosotros mismos estamos bien y que es muchísimo mejor entrar en relación con alguien con quien queramos compartir el camino y no más bien llenar esos espacios en los que queremos en los que sentimos que no estamos llenos. Nos da el nacimiento de una belleza para que viviremos, una nueva belleza para que viviremos desde allí. Ahora, si nos ponemos a pensar qué nos ha dejado la cuarentena nos ha dejado temas que son muy acuarianos, ¿no es cierto? Temas de solidaridad, temas en los que la parte humana está muy presente, de trabajo en equipo, temas tecnológicos también, de valoración de la tecnología. Yo creo que el retorno que hemos tenido a la concientización sobre lo que es lo más simple y que se convirtió en lo más valioso, la familia, las relaciones, los que estaban a nuestro lado. Yo creo que eso es lo más importante que a mí personalmente me dejó la cuarentena, ¿no es cierto? Pero también esa conciencia de cómo afectamos a los otros, y no solamente en lo negativo, sino también en lo positivo. No solamente cómo afectamos al otro cuando salimos de mal genio y le gritamos en la cara porque no pudimos manejar nuestro estado de ánimo, sino también en cómo afectamos el ambiente, cómo afectamos al planeta Tierra, cómo afectamos a los animales y cómo afectamos de forma positiva a nuestros vecinos por esa solidaridad que se generó en la cuarentena y que ojalá perdure. Y eso lo vimos también en el trabajo en equipo, ¿no? Con las demás personas, cómo nos asociábamos para generar contenido que le pudiera servir a los demás. Eso ha sido muy bonito. Y también entendimos lo absurdo de un consumo masivo, porque es parte de una adicción, lo mismo, de llenar unos vacíos internos y comprar y comprar y comprar, y la producción ilimitada que se estaba generando, acabando con los recursos naturales. Y nos dimos cuenta que podemos vivir con lo mínimo, que podemos vivir con el mercado, y además agradecíamos el mercado, agradecíamos la posibilidad de tener comida en la mesa y de llevarle comida a los seres queridos.
y agradecimos por lo que damos por sentado, el despertarnos y tener una camita mullidita y calientita, y de tener una casa cuyas paredes nos estaban protegiendo de ese enemigo en común que tenemos supuestamente aún ahora. Entonces hay una valoración también que viene muy de la mano de lo que es realmente importante, ¿no es cierto? Y en esto de darnos cuenta, cuando abríamos las ventanas y podíamos ver el ambiente despejado, el cielo sin contaminación, podíamos escuchar el canto de los pájaros nuevamente, teníamos la posibilidad de disfrutar otra vez de la luz de las estrellas y de los animales que llegaban a visitarnos. Yo creo que pese a que nos mandaron a todos como humanidad a quedarnos encerrados en nuestras casas, ahora tenemos la gran posibilidad también de unirnos como humanidad y de una forma consciente generar un cambio positivo a nivel del cuidado al medio ambiente, a nivel de la solidaridad que se genera entre todos nosotros y a nivel del cuidado de los unos hacia los otros. ¿Sí? Porque es que dejamos de ser uno, ¿sí? Empezamos a actuar como un organismo y ahora la invitación es a que no solamente actuemos como organismo, como humanidad, sino que nos unamos también con los animales y con el planeta Tierra. Aprendimos del trabajo en equipo, ¿sí? Y de la ley de la mariposa, que era lo que yo les decía, lo que yo hago definitivamente va a impactar en el otro. Lo que yo hago no solamente va a impactar a los que están más alrededor, sino también va a impactar kilómetros y kilómetros más allá de las fronteras. Y empezamos a apreciar mucho a Saturno, porque cada vez que nos podíamos ver con un ser querido y lo podíamos coger, tocar, así fuera por muy poquito tiempo, el tiempo y el espacio, el cuerpo, la materia, pues lo valoramos muchísimo. Pero ya no lo valoramos como tengo una cartera de marca o el carro más fino, sino que empezamos a valorar la posibilidad de tener carro para ir a hacer mercado y de tener la cartera porque necesitaba un implemento para poder llevar, no sé, la billetera. O sea, lo que estábamos valorando era la cosa en sí, así no fueran muchas. Con una era suficiente porque incluso nos empezamos a cambiar la ropa, pues no tan seguido, muchos estaban en sudadera todo el día. Y yo creo que eso es lo más importante. Pero lo más importante para mí, honestamente, fue eso, el poder tocar, el poder abrazar, el poder conectarme con los otros. Y este tema de la tecnología, muy acuariano nuevamente, que nos acercó para no sentirnos tan solos. Pero hay que tener mucho cuidado porque la tecnología también nos puede aislar. Y a través de la tecnología pudimos llegar a personas y conocer personas que normalmente no habríamos podido conocer y pudimos llegar a ayudar a personas a quienes normalmente no podríamos ayudar o si pudiéramos, porque sí podíamos realmente, ahora pensándolo de verdad sí podíamos, porque era hacer una transacción y podíamos ayudar, pero en este momento nos dispusimos a hacerlo, entonces es un tema no tanto de poder como de disposición. Y sí, ahí está el cambio, ¿no es cierto? Y aprendimos cosas nuevas porque muchos estudiamos y nos enamoramos y, y así vimos pasar la cuarentena en donde el espacio físico eh, en conexión con el otro como que se dio espacio y eso viene muy así porque el aire viene muy fuerte, entra muy fuerte. Valoramos cada moneda que llegó, cada trabajo que se presentó y hubo algo también, es que hubo un despertar espiritual, puede que haya sido moda, puede que haya sido lo que sea. Muchas más personas se empezaron a interesar por temas espirituales, por sentirse mejor ellas mismas, por reflexionar, por acudir ante alguien que les pudiera dar una mano en estos momentos en los que se estaban sintiendo que todo se estaba perdiendo, en donde el miedo se apoderó de cada uno de nosotros. Entonces, eso también se abrieron puertas y las personas están más interesadas en seguir un camino que pueda ser espiritual. Y hay algo y es que en el día a día, cuando estábamos tan metidos en nuestra realidad, no nos decíamos siempre y nos quejábamos porque no podíamos hacer lo que queríamos hacer, sino que teníamos que hacer lo que debíamos hacer. Y llegó la cuarentena y para muchos representó el no tener que hacer nada. Y entonces era la posibilidad de elegir qué queríamos. Entonces también desde allí es elegir qué queremos hacer porque nos hace bien, ¿cierto? Y lo último, y esto es, fuimos testigos
sin distracciones y ya sin tratar de taparnos los ojos de lo que hemos hecho como sociedad, ¿sí? de, de las omisiones y de evadir temas que son importantes, los excesos, el hambre, la violencia, del racismo, el desplazamiento, del abandono, de la rabia, de la violencia intrafamiliar, del abuso de poder, de la corrupción, de la enfermedad física, mental y emocional, del suicidio y de la muerte. Ya no podíamos hacer como que no vimos, ya no podemos hacer como que no vimos. Y es muy fácil para nosotros acostumbrarnos nuevamente a lo que estamos viviendo, a la realidad que estamos viviendo, porque nosotros somos un ser de costumbres, ¿cierto? Aprendemos así, nuestro cerebro tiene una gran capacidad de adaptación. Pero lo que no se nos puede olvidar es que también tenemos una gran capacidad de concientización y desde allí es desde donde yo invito para que podamos hacer un cambio radical como humanidad y los cambios radicales son los que se imponen muy fuerte cuando Acuario está muy presente en nuestras vidas. Y así procesos que llevaban mucho tiempo abiertos llegaron a su fin y no por la cuarentena, porque es que esto ya llevaba mucho tiempo, lo que pasa es que no los queríamos ver, no queríamos asumirlos, pero pues la cuarentena nos paró y tuvimos que asumirlos y hacer los cambios y soltar. Pero como les digo, es como que como Venus ha estado muy presente en todo este proceso, es un soltar que lo podemos vivir desde la pérdida y seguirlo viviendo desde la pérdida es una opción, o es un soltar que podemos vivir desde entender que no vibramos con ello, que ya no nos hace bien. Y es diferente porque desde allí estamos siendo fieles a nosotros mismos y eso cambia la perspectiva y cambia también el mismo dolor, como que el mismo dolor va cediendo cada vez más porque nos estamos eligiendo a nosotros. Y sí, o sea, yo no puedo decir todo, yo creo que todos estamos golpeados, todos estamos sintiendo y viviendo un duelo muy profundo en alguna área de nuestras vidas. Eh, pero también si aprovechamos y seguimos cambiando, porque las personas que cambiaron y que nos arriesgamos en la cuarentena estamos viendo resultados ahora. Entonces en este momento también si nos lanzamos y somos el camino, y si nos lanzamos y somos el cambio, y si nos lanzamos y somos la experiencia, va a ser distinto porque empezamos a ver el futuro con esperanza, empezamos a ver este presente, lo empezamos a valorar distinto, porque es que no nos podemos quedar en el pasado, que es muy saturnino, ni quedarnos solamente en el futuro, que es muy acuariano, muy jupiteriano. Hay una hora y en esta hora se nos está pidiendo como que integremos las dos cosas, ¿cierto? Y bueno, y pues Júpiter llegó a Acuario, ¿no? Y Saturno llegó el jueves de la semana pasada, es decir, que los dos ya en Acuario están a punto de besarse, generando esto que se llama la estrella de Belén y la gran mutación. Y Saturno es la maestría, es la experiencia, es lo que ya hemos ganado y está asociado al nodo sur. Y Júpiter es lo nuevo, son las nuevas metas, es la visión, y está asociado al nodo norte, es la expansión y el crecimiento. Y estos dos se van a besar, es decir, se unen el nodo norte y el nodo sur. Y ninguno de los dos puede vivir sin el otro. Lo que sucede es que definitivamente el que termina pasando a Saturno es Júpiter. Es decir, que el futuro llega con fuerza y además está en Acuario, entonces el futuro llega con fuerza, pero uno de los regentes de Acuario es Saturno, entonces no podemos olvidar lo que dejamos atrás, no podemos olvidar la estructura, no podemos dejar la maestría de lado, ¿no es cierto? La aventura de vivir sí es ya, ¿sí? Pero no la debemos dejar para los viajes o para las ocasiones especiales, ¿sí? Se nos invita a que vivamos esas metas y esos ideales de cómo queremos nuestra vida aquí en el ahora, con conciencia y con responsabilidad social, adentrándonos en el futuro, pero sin soltar la experiencia. Y entonces ya va terminando el año y llegaron los eclipses, y los eclipses son saltos cuánticos que nos permite dar el universo para que nos conectemos con nuestro desarrollo y nuestro crecimiento personal. Y coinciden con esta unión, esta conjunción entre Júpiter y Saturno, por lo que les digo que representan al nodo norte y al nodo sur. Y el nodo sur está muy desde Sagitario allí hablándonos, diciéndonos que hay verdades absolutas que están cediendo, los gurús, los líderes, la nobleza,
todo eso está cediendo, Camilo, porque los estamos viendo como absolutos, como que no pueden cambiar, pero también posturas en las que nosotros no queremos escuchar al otro están cambiando. Y tenemos que soltarlas, esas verdades que considerábamos que iban a liderar nuestra vida por siempre, todo está cambiando y tenemos que abrirnos a qué, a sí, estar muy atentos a cuál es nuestra nueva filosofía de vida, nuestra nueva verdad, pero, pero no tomándola necesariamente desde yo voy a una universidad y aprendo desde allí todo lo que necesito, sino que es muy válida también la experiencia y entonces sabidurías ancestrales empiezan a retomarse y sabidurías ancestrales que se transmiten mucho de forma oral, pero también con unos rituales y unos ritos que son sagrados y todo eso se está rescatando. Y hay que buscar la forma en la que nos comuniquemos diferente porque la forma en la que estamos aprendiendo también está siendo diferente y lo vemos en los colegios con los niños y todo eso entra en un proceso en el que necesitamos ser adaptables e ir mirando cómo vamos mejorando todo lo que se va quedando en desuso. Y es muy normal que eso suceda, pero la idea es que nos arriesguemos y empecemos, no que nos quedemos quietos en el miedo y en que no querer soltar lo que hemos adquirido, lo que hemos logrado, ni tampoco en yo me lanzo al futuro sin tomar la experiencia. Eso es súper importante, eso es muy, muy importante. Y definitivamente desde Sagitario, si nos quedamos en que somos aviondos y dejamos de escuchar al otro, pues estamos soyiteados, o sea, jodidos, no hay nada que hacer. Y la idea es como escuchar el mensaje, transmitir el mensaje, pero también ser el mensaje, es decir, que sea nuestra experiencia y nuestro ejemplo lo que eduque y lo que nos eduque a nosotros mismos. Además que hay una cosa con Géminis y es que no necesita de tanto formalismo para que una manera de ver y vivir la vida sea solemne. ¿Sí? Puede ser una vida más ligera, pero no por ello menos profunda. Y bueno, sí, mañana, mañana está este tema de la estrella de Belén, de la gran mutación, y se llama así ¿por qué? Porque es que cambian las conjunciones que se dan entre estos dos planetas, entre Júpiter y Saturno, de signos de tierra a pasar a hacerse en signos de aire. Entonces, durante 2 siglos se van a dar en estos signos, los signos de aire, esto, se van a dar besos, así, en signos de aire. Y es tan importante pues porque es que hace aproximadamente 800 años no estaba en Acuario. Entonces, digamos que sí es un evento que viene a marcar unos cambios en la conciencia colectiva y que van a perdurar en el tiempo y ya digamos que viene acompañado de la entrada del Sol en Capricornio, Plutón sigue en Capricornio, Urano está en Tauro, que esos dos son signos de tierra, entonces garantizan que los cambios se vayan estructurando y que vayan adquiriendo una solidez. Pero también se dan un signo fijo, entonces nosotros vamos a buscar que nos dé seguridad y que se vaya manteniendo en el tiempo y eso va a pasar, que se va a mantener en el tiempo, ¿no es cierto? Pero entonces la idea que es permitir que la estrella de Belén alumbre desde el cielo, pero vaya guiando a nuestro maestro interior para que nos entreguemos al camino de encarnar esa verdad personal libre, optimista y alegre, pero con conciencia y responsabilidad social. ¿Sí? Acuario es lo vanguardista, es el futuro, son los grupos con ideales comunes, son las élites, es la tecnología, es el cielo, es la libertad, es la revolución de ideales, son los amigos del alma. ¿Sí? Y esa gran conjunción que destruyó todo lo conocido nos ayuda a dejar atrás. Y esta que empieza la gran mutación, esta conjunción entre Saturno y Júpiter, comienza a mostrarnos cómo reconstruimos tomando como base las metas y las formas de ver la vida más acordes con el futuro. ¿Sí? Ahora es un momento en el que se nos pide vivir desde la aventura de sentir y experimentar y de encarnar esa verdad de la que les estaba hablando. Valores y normas sociales y el factor socioeconómico y cultural van a cambiar para la sociedad y se van a mantener por mucho tiempo. Ahí está Saturno, entonces Saturno es la forma y es el tiempo, aunque el tiempo y el espacio van a tener ya una visión cuántica, ¿no? Porque Acuario maneja la cuántica. ¿Sí? Acuario es un signo fijo eh, que nos pide
vanguardismo que nos pide actuar como humanidad, como comunidad. Y hay algo que tenemos que tener presente, es que el futuro está acá, no es que esté en 20 años, no es que nos vamos a hacer los locos y entonces empezar a mirarlo a futuro así muy lejano, no, el futuro ya está acá, el futuro es dentro de un segundo. Entonces, ¿yo qué voy a escoger para el segundo de vida que queremos, que quiero vivir a continuación? ¿No es cierto? Sí. El regente moderno de Acuario es Urano, el regente tradicional es Saturno y el regente esotérico es Júpiter. Los tres protagonistas, pero grandes protagonistas de este momento. Yo creo que una de las principales, no sé, de lo que deberíamos hacer en este momento como humanidad y teniendo en cuenta que mucho de lo que está sucediendo ocurre en el cuadrante del ser, es que ya tenemos conciencia de lo que está ocurriendo. Entonces también como seres que tienen conciencia, cogemos a Júpiter, que es la síntesis, y Júpiter también nos deja ver la vida con optimismo, pero es uno de los que nos va a permitir o hacer valoraciones, porque desde Acuario podemos volvernos muy fríos, muy tecnológicos, muy manejándonos desde ideales que son irrealizables, porque es todo lo perfecto, ¿no es cierto? Es muy perfeccionista. Y también podemos ser muy segregacionistas cuando las personas no piensan como nosotros o no tienen los mismos ideales comunes que nosotros y desde allí nos quedamos solos. Entonces sí se nos pide que tengamos una conciencia individual, pero actuando como colectivo, ¿no? Y la invitación es a que trabajemos tanto la energía de los regentes que conocíamos, como abrirle paso a ese regente esotérico para que valoremos y para que hagamos la síntesis, una síntesis que una eh, lo nuevo con lo tradicional. ¿Sí? Y esos temas éticos que vamos a empezar a tener muy fuertes, ¿no? Lo humano con lo tecnológico, cómo podemos convivir con ellos. Y para ello necesitamos a Júpiter. ¿Sí? Hay que abrirnos a lo nuevo sin dejar de lado la experiencia y la maestría. Cambiar nuestra realidad con optimismo y permitiendo que el proceso de crecimiento siga su curso, a pesar del miedo, a pesar de no ser perfecto. ¿Sí? Hay que irnos adaptando y actualizando. Es como arriesgarnos a hacer los cambios radicales que necesitamos hacer, así no esté perfecto en el momento, porque necesitamos ir corrigiendo los errores paso a paso, ir haciendo cambios, ¿no? Urano es diferente a Plutón porque Plutón viene y rompe todo y lo destruye todo y yo tengo que recrear de cero. En cambio, Urano no es así. Urano viene y permite que con lo que yo ya tengo haga un mejoramiento. Urano es la octava superior de Saturno. Entonces esa estructura que yo ya tengo no la pierdo, pero definitivamente se ha venido abajo mucho de ella a raíz de su paso por Plutón. Sí. La invitación es a vivir desde lo que queremos sin dejar de pensar en lo que eso podría producir en el otro, no desde el deber ser, no vamos desde la mente, vamos desde la experiencia y tengamos en cuenta al otro. Yo he visto que para muchas personas el 2020 es un año que quieren olvidar, lo quieren borrar, ¿sí? Como si no hubiera existido, quieren que se acabe ya para empezar con el 2021 porque piensan que la realidad va a cambiar de un momento para otro, pero eso no es así. Hay una intensa energía en el ambiente que nos está pidiendo que los cambios ocurran ya, que todo suceda ya, que los resultados los tengamos ya. Claro, pues es que pues es Acuario, Urano, necesita que todo ocurra inmediatamente, ¿no es cierto? Y Júpiter también quiere que todo sea un poco más acelerado. Pero resulta que hay que permitir que las cosas se asienten, porque es que el mundo no se hizo de la noche a la mañana, es paso a paso. Y en ese paso a paso hay que seguir adaptándonos. Y eso es súper importante, es paso a paso y seguirnos adaptando. No quedarnos quietos, pero tampoco a lanzarnos y hacer cosas para que el suceso ocurra inmediatamente, porque las dos posturas pueden generar caos. Y en ese caos, pues, es más complicado. No quiere decir que ya no sintamos la inestabilidad, no quiere decir que ya no sintamos el caos, sino que si lo forzamos, pues es más difícil, ¿no? Las posturas rígidas tenderán a ceder. ¿No? Pues son posturas que pueden ser dolorosas y pueden ser más dolorosas si nos resistimos. Y ahí la vida, así como les estaba diciendo anteriormente, la vida se abre paso para suavizar los corazones fríos, el corazón frío acuariano y el corazón de piedra de Capricornio.
porque es que ahí hay un tema y es que podemos aprender a través de la soledad, ¿no es cierto? Que si bien es la edad del sol, también hace que entremos en estados en los que estamos rechazando al otro. Y eso puede suceder con Acuario, digamos que antes era eh, muy de lo que tú no tienes, entonces no puedes entrar porque tú no tienes esto. Ahora es muy de no pensamos igual y desde el grupo no permitimos que entre y eso también es segregacionista y eso también está eliminando al otro del camino y hay que tener en cuenta esto que les estoy diciendo de la común unidad. No tenemos que llevárnosla bien con todo el mundo, pero sí tenemos que empezar a pensar como grupo. ¿Sí? Y si no resistimos, digamos que es en esa resistencia y en esa necesidad de perfección de todo, de que tú no piensas como yo y esto no se está haciendo como yo querría, entonces donde empezamos nosotros es a aislarnos y a quedarnos en esa torre de marfil. Y hay un riesgo allí en el tema de las relaciones precisamente y es eso, porque son relaciones que vienen a ser muy aéreas. Nos conocemos por app, hablamos por Zoom, hablamos por WhatsApp, hablamos por todo este tipo de medios, de aplicaciones, pero la cercanía puede tender a reducirse y en eso para mí hay que tener un poco de cuidado, irnos adaptando, sí, pero necesitamos Saturno, sí, necesitamos Saturno definitivamente. Lo cierto es que las estructuras piramidales por las que nos manejábamos van a tender a ser más horizontales y eso no está mal, pero en esa horizontalidad también va a haber eh, cierta estructura piramidal, porque es que se va a manejar el tema de quién sabe más, cuál es el conocimiento más actualizado, etcétera, 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 ¿no? Todo como lo último, porque eso viene muy de la mano de acuarianos, de los acuarianos. Y así también discriminamos a los otros. Hay que mirar cómo lo hacemos. ¿Sí? Y hay que empezar a entender que Acuario necesita vivir como unos ritmos. Hay ritmos en donde quiere estar muy abierto a las personas y hay otros ritmos en los que quiere estar en soledad, ¿no es cierto? Con el cuidado que les digo de no quedarnos necesariamente en la torre de marfil viendo cómo la vida pasa a nuestro alrededor, sino también utilizando a la contraparte que es Leo, porque es que desde Leo nos unimos nuevamente, desde el corazón nos conectamos desde el corazón y dejamos de ver la vida como máquinas, como con un ideal de perfección muy alto y si tú no lo cumples entonces no puedes entrar y si tú no lo cumples entonces no puedes estar. Desde Leo las cosas son un poco distintas, ¿no es cierto? Y entramos también en ese ritmo en el que pues tenemos que actuar, pero permitir que las cosas se asienten sin dejar de hacer cambios para mejorar lo que ya estamos construyendo, pero hay que permitir que la estructura vuelva a nacer, ¿no es cierto? Y entonces Júpiter nos permite además que hacer que tengamos un sentido de valoración, para darnos cuenta, para que lo veamos y para que nos lancemos a vivir la vida como una aventura, ¿verdad? Sí. Y afortunadamente Saturno está allí porque pues finalmente nos deja vivirlo pues también desde nuestro cuerpo. Ahora esta unión entre estos dos habla de muchos avances científicos y tecnológicos, ¿no? Y la escala de valores en cuanto a lo que nosotros queremos ha ido cambiando y entonces ahora necesitamos computadores y celulares y las máquinas que hagan el aseo por nosotros en nuestras casas y eso es lo que estamos valorando más, ¿no? Cosas que nos den calidad de vida y eso está bien. Las inversiones empiezan a cambiar, ya no son tanto en los temas inmobiliarios o explotaciones de combustibles fósiles, sino que, por ejemplo, empieza mucho a ser en temas aéreos como el conocimiento, el Internet, las tecnologías, la ciencia, la inteligencia artificial, empresas que se manejan así a nivel de aéreo, de Internet, las aplicaciones. Y eso es lo que va a estar muy fuerte, las energías renovables, la energía eólica. La moneda ya vemos que va cambiando y que cada vez es menos física y ya ni siquiera tenemos que tocarnos, ¿no? Y esperemos que también esto a nivel, digamos que de la economía, traiga una distribución de los recursos que sea más equitativa. Pero yo siento allí que puede haber resistencia a lo saturnino, a no querer perder lo que ya se ha ganado, a no querer soltar lo que yo he logrado durante tanto tiempo, ¿verdad? Pero pues con el tiempo eso tenderá a ceder, pero sí va a haber resistencia, sobre todo el próximo año cuando esté la cuadratura, que es una cuadratura que está terminando, está cerrando un ciclo. Es una cuadratura entre Urano
y Saturno. Saturno llega al ángulo en el que está Urano y puede generar esa resistencia, sobre todo porque es que está cerrando el ciclo. Pero esperemos, como yo les digo, que luego lo que empieza a funcionar mejor es que la riqueza se distribuya de una forma más equitativa y empecemos a pensar en el otro. Vayamos más allá de nuestras propias narices, necesitamos hacerlo, ¿no es cierto? El cielo se nos abre completamente, el cielo se nos abre. Empezamos a tener más interés en esos temas, en los temas de la astrología, en los temas de los ovnis, en los temas del crecimiento de la humanidad, de la ascensión planetaria, etc. Y bueno, pues es que Urano en Tauro ya nos ha dejado ver muchas de las cosas de las que estamos hablando, pero también como el regente es Venus, de aquello que nos da, de lo que nos da bienestar. Y todo el tema de los recursos naturales y del cuidado del medio ambiente y la conciencia social es súper, súper importante, sobre todo porque es que aquello a lo que no le prestemos atención a nivel económico, por ejemplo, si nos olvidamos de algunos para darle a unos muy, muy pocos, luego cuando Saturno toque a Piscis, que eso va a ser toque a Piscis, toque a Neptuno en Piscis en el 2024, pues todas estas personas que se sienten abandonadas, que se sienten desplazadas, eh, pueden mostrar y mostrarnos que ya no se aguantan más y se pueden generar movimientos sociales para que se les tengan en cuenta, precisamente por esas injusticias sociales de las que han sido víctimas. Y en el tema de las relaciones, lo que yo les digo, o sea, afortunadamente Neptuno está allí en Piscis, permitiéndonos conectar desde una conexión que es más profunda, más íntima, más emocional también. Y el nodo norte está en Géminis también para que nos lancemos y nos abramos a vernos reflejados en el otro, a compartir, a la fluidez de una charla tranquila, de una charla más ligera, pero como yo les decía anteriormente, no por ello menos profunda, de una charla divertida. Y Júpiter que nos permita valorar, porque es que tenemos que tener como muy presente que esto del contacto físico, eso puede disminuir un poco y nos metemos mucho más en la tecnología y nos vamos aislando. Entonces, ¿hasta qué punto la tecnología la vamos a utilizar al servicio del hombre o más bien la tecnología empieza a dominarnos a nosotros y empieza a reemplazar la experiencia, ¿no? Porque entonces ahora está todo esto de las experiencias en tercera dimensión, bueno, yo no me acuerdo, mi hijo me dijo cómo se llamaba, pero en este momento no recuerdo, pero de la realidad virtual. Pero pues sí, o sea, definitivamente lo que va a empezar a suceder es que los científicos que además son súper inteligentes y con Júpiter allí y Urano también, o sea, todo esto de la expansión de la conciencia, la expansión de la tecnología, de la expansión de los descubrimientos tecnológicos, pues va a crecer de una forma impresionante, además rapidísimo. Entonces, todo lo que sentimos, lo que podemos sentir físicamente con una persona, dentro de poquito ya podemos empezar a sentir absolutamente todo con una máquina. Y hasta dónde vamos a permitir que eso suceda, ¿no es cierto? Hasta dónde vamos a permitir que una máquina reemplace la experiencia con una persona. Pero mi hijo mayor sí me dijo algo muy chévere y es que la tecnología también se puede utilizar para ampliar estados de conciencia y entonces en la meditación podría ayudarnos a que suceda más fácil y de forma más rápida y puede ser también benéfico. Entonces, ¿cómo utilizamos la tecnología y no permitimos que la tecnología nos use? ¿No es cierto? Y ahí yo veo un tema y es ese tema ético, el tema ético, la inteligencia artificial, hasta dónde vamos a permitir que llegue, si permitimos que crezca muy rápido, que crezca mucho, entonces, ¿cómo la vamos a considerar? ¿Consideramos que ya piensa como nosotros, que somos iguales, o cómo vamos a hacer eso? Y entonces, ¿hasta qué punto vamos a poder reemplazar alimentos por cosas que se creen en laboratorios, ¿no es cierto? O la clonación de los humanos. ¿Qué tantas partes nosotros podemos dejarnos cambiar en nuestro cuerpo para seguir siendo humanos o hasta cuánto nos podemos cambiar para ser considerados robots? O sea, todo ese tema ético de la tecnología versus lo humano empieza a ser súper importante y así yo creo pues que me estoy como yendo muy lejos. Yo honestamente pienso que no es tan lejos y que estamos a la vuelta de la esquina en eso, pero también podemos encontrar regulaciones en los temas tecnológicos
regulaciones que impliquen tanto un mejoramiento, por ejemplo, en el tema de las tecnologías, porque cada vez tengan que prestar un mejor servicio de Internet, que los computadores sean de mejor calidad. Por ejemplo, el tema este que los apagan y los hacen morir antes de tiempo, yo creo que eso va a empezar a regularse también. Pero asimismo puede haber regulaciones respecto al respeto a la intimidad, porque es que ahora el daño lo estamos causando con publicaciones o comentarios que estamos haciendo en los perfiles de las personas, ¿no? El manejo del nombre, el daño que podemos hacer, todo eso yo creo que va a tener un tema muy importante de regulación para que podamos tener unas consecuencias claras a nivel legal. Y el trabajo de los influencers, cómo se manejan esas ganancias, las obligaciones de las aplicaciones que no tenían una regulación anteriormente y que competían de una forma desleal con otros, como lo que sucedió con estas aplicaciones en el manejo de transporte de personas o con los domicilios, ¿no? Pero también hay que mirar la responsabilidad fuera de los territorios, porque es que los límites territoriales van a tender a ceder, a cambiar, y ya lo estamos viendo a nivel, por ejemplo, de las regulaciones, porque yo compro una cosa acá, pero me la traen de otra parte y entonces ¿quién responde si no llega? Entonces todo eso se va a empezar a regular, ¿no es cierto? El concepto de la experiencia del espacio y del tiempo cambian completamente. Y ya es cuántico, como les había dicho anteriormente, y también podemos ver ciertas restricciones a nuestras libertades personales y a nuestra libertad de expresión, que eso ya lo habíamos visto cuando a principio de año Saturno ingresó en Acuario, como empezaron a regularse, a ser más fuertes, ¿no? Sí, pero bueno, como Júpiter empieza a liderar, porque es el más rápido entre Saturno y Júpiter, Júpiter es más rápido, entonces empieza a dejarnos ver que hay un futuro, que hay fe, que hay esperanza, ¿no? Y que hay que permitir que la experiencia nos llene, ¿no? Y el tiempo definitivamente hay que acompañarnos de él y de la paciencia también para que los cambios se vayan consolidando sin perder la capacidad de movilidad y de cambio. ¿Sí? Cuando hay tanta energía de aire y uno ve los glifos, o sea, los símbolos de los signos del zodiaco, uno se da cuenta que hay una línea horizontal paralela a otra línea horizontal. Eso nos habla de dos posturas, de dos opciones, de dos formas de ver las cosas, pero también hace que muchas veces nos sintamos entre la espada y la pared y nos abre la infinita posibilidad de síntesis y de encuentro. Y la idea es esa, el desafío es encontrar un punto de encuentro para no sentirnos entre la espada y la pared, como con lo que yo les digo de estos temas éticos, ¿no? Ahora, el 2021, el 2021, empieza pues con una sensación de inestabilidad, un miedo de perder el control completamente y una sensación de expectativa muy soñadora de un futuro mejor. Queremos que el futuro dé resultados inmediatamente, ¿no es cierto? Pero pues digamos que está inmaduro, están haciendo y pues nosotros no podemos arrancar a correr sin antes haber gateado. Y eso es lo más importante, digamos que nuevamente volvemos al paso a paso, ¿no es cierto? Necesitamos cambios, son cambios radicales, pero tenemos que ir paso a paso. No nos podemos quedar inmóviles, reteniendo, muertos de miedo, pero tampoco nos podemos ir acelerados contra el mundo y tirando todo lo conseguido por la borda, es paso a paso. Este año, que comienza, perdón, el 2021, viene muy influenciado por la cuadratura que se produce entre Saturno, que está en Acuario, es regente de Acuario, y Urano, que está en Tauro. Es una cuadratura que se asocia con la castración, de Urano, que implica que hay energía creativa en estado puro. Y si permitimos que esa energía creativa en estado puro actúe así sin más, vamos a generar caos. Entonces necesitamos entender que puede existir una resistencia al cambio, porque es un aspecto, como les había dicho anteriormente, que está cerrando un ciclo, es un aspecto separativo. Y está también la exigencia de acción y de movimiento y la exigencia del futuro que dice yo ya llegué y quiero consolidarme. Entonces hay que empezar a manejar ese ciclo de ese ritmo que yo les estaba diciendo, en que yo actúo, pero permito que se asienten las cosas y voy generando cambios y movimientos para que los errores se vayan corrigiendo. ¿Sí? No necesitamos tener el control, porque realmente tenemos que cuestionarnos si de verdad tenemos el control de algo, ¿no? Sí. El retener solo va a generar más caos, definitivamente. Y el
la aceleración y la acción ciega también solo va a generar caos. Entonces hay que aprender a manejar esos dos estados, así como les dije, el punto intermedio, el punto medio que nos permita llegar a esa síntesis. Y además tener muy presente pues que como está Urano muy activo, porque estamos en Acuario también, entonces pues el sistema nervioso se puede ver muy alterado y necesitamos entrar en espacios en los que también paremos, nos observemos, seamos amorosos con nosotros mismos, tomemos un espacio, porque si no es la ansiedad y el estrés, las dos, una por no soltar lo viejo y la otra porque es que ya quiero que el futuro llegue, pues, ¿no es cierto? Y mucho ojo con esos estándares de perfección que son irrealizables, porque eso tiende también a inmovilizar, porque entonces, pues, si eso no va a ser así, ¿yo para qué actúo? No, por favor, no. Y lo otro es que, pues muere el padre, con esa castración muere el padre, y que nos están pidiendo, y eso también lo vemos desde la gran conjunción en Capricornio, ¿no? Es ser nuestro propio padre, ¿sí? Es salir, crecer, madurar e ir por lo que nosotros queremos, solo que en este momento es con una conciencia de responsabilidad social, es una libertad de hacer lo que queremos, de crear lo que queremos casi que de cero, pero con conciencia del otro. Es una libertad con responsabilidad. ¿Sí? Y en esos ritmos de sentirnos expansivos, pues actuar, pero habrá otros en los que necesitamos esa hibernación también hacia nosotros mismos para permitir que eso se siga gestando y siga creciendo, ¿no? Y hay que también creer y confiar en los procesos de la vida. La vida ocurre, así nosotros no estemos dispuestos a vivirla, la vida ocurre. Y lo mismo sucede con los cambios que estamos gestando, se están gestando. Entonces podemos colaborar o pues no colaborar y no colaborar, ¿cierto? Bueno, Venus, a raíz que Urano ha estado en Tauro y pues que se activa con estas cuadraturas, pues seguirá súper activa, todo el tiempo va a estar muy activa. Y necesitamos enfocarnos en eso, en lo que nos da la calidad de vida, en lo que nos hace sentir bien, en lo que aumenta nuestra estima, nuestro amor propio, nuestra propia vibración. Ya es un factor determinante a la hora de tomar las decisiones. Y ahora más que nunca, porque Venus actúa como una brújula, hay que permitirle que actúe como esa brújula que nos encamina por el camino y por las relaciones y por las oportunidades que más nos van a generar alegría, armonía, equilibrio y bienestar. Y eso no quiere decir que nunca la vayamos a perder. No, puede suceder. Pues ¿por qué? Porque estamos entre estos opuestos, ¿no es cierto? Y la idea es irnos por Venus, por ese camino de la mitad que nos permita irnos equilibrando, ir encontrando el balance, ¿verdad? Pero definitivamente es muchísimo más sencillo cuando uno ya está más conectado con uno mismo, decidir esto no me hace bien, entonces voy a cambiar el camino, voy a dejar que la vida me hable y por allí me voy, que resistirnos o seguirnos resistiendo porque no sabemos muy bien, no tenemos conciencia de nosotros mismos, ¿no? Y bueno, representa la economía, el amor, las relaciones, temas que van a estar muy de la mano y que han estado moviéndose pues todo este tiempo, ¿no es cierto? Pero hay que hacerlo como de una forma desapegada, porque es que ahí está Urano, ya nos está pidiendo desde el 2018 que nos desapeguemos, que vivamos desde una libertad distinta, no una libertad que ata, no una libertad desmedida, pero sí definitivamente con libertad y saliéndonos de lo convencional. O sea, si nosotros queremos producir resultados que sean diferentes, pues tenemos que hacer cosas que sean diferentes, porque si no vamos a seguir produciendo lo mismo. Esto es muy claro, eso es muy obvio. Si nosotros queremos además hacer algo diferente, pues también tenemos que cambiar la forma en la que estamos viendo la vida. Entonces, digamos que desde todo punto de vista nos están pidiendo cambios, total y constantes cambios, ¿no es cierto? Y allí que está esa Venus con Urano, pues, ¿qué nos va a unir? Nos va a conectar pues los ideales que tenemos en común, pero sobre todo la confianza, porque es Acuario. Entonces yo me uno con las personas a quienes yo les tengo confianza. Y también hay que ser muy cuidadoso porque en esa misma visión idílica de Acuario que busca siempre la perfección, entonces podemos ver al otro como una máquina y exigirle al otro que actúe como una máquina y resulta que todos somos humanos y tenemos que tener un grado de error, un margen para el error.
o si no, pues vamos desechando gente como, no sé, o sea, como si fueran desechables, y no es así, y no es así. Entonces sí vamos a manejar las relaciones de una forma más ética, eh, y con estándares en donde sea la confianza la que lo maneje, pero es importante tener nuevamente a Leo enfrente muy presente, porque si no, de verdad empezamos a manejarlo como tú no te puedes cerrar, tú no puedes cerrar, y si erras, entonces saliste de mi grupo, y así no puede ser, así definitivamente no puede ser. Como es la castración de Urano, se genera el nacimiento de Venus. Entonces, por eso también estará muy, muy, muy presente, ¿no es cierto? Es la creación absoluta. Pero, pues, como les decía anteriormente, hay unos pasos necesarios para crear. Y, y, y definitivamente nos piden que no vayamos a desesperar al primer intento, ¿no? Hay que tomar riesgos, confiar en nuestros propios talentos, que es muy importante porque ahí está Tauro muy fuerte y pues está Venus hablándonos, y dejemos que el trabajo constante, pero pues con los movimientos adaptativos, se vaya cristalizando. En el año van a ser 3 cuadraturas, eh, y pues hay que mirar entonces en dónde está Venus en ese momento, porque pues si de la cuadratura es desde que significa la castración de Urano, entonces de allí nace Venus, pues nosotros tenemos que estar muy presente, o tener muy presente dónde va a estar esta diosa, ¿no es cierto? El 13 de febrero es la primera y Venus va a estar en Acuario, es decir, que es la liberación de lo que nos falta. ¿Para qué? Para que emerja lo que realmente nos hace bien. La segunda es el 14 de junio y va a estar en Cáncer, entonces va a estar muy enfocado en lo que nos nutre, en que nos sintamos bien en nuestra propia piel y en que vayamos echando raíces con lo que estamos construyendo. Y la tercera cuadratura es el 24 de diciembre, qué curioso, ¿verdad? Y va a estar en Capricornio. Y Venus en Capricornio ya es como un momento cumbre en el que vamos viendo los resultados del trabajo que hemos estado haciendo durante el año. Entonces es un momento en el que debemos ser resilientes y seguirnos adaptando, seguir cambiando. Si queremos obtener resultados diferentes, debemos cambiar la forma en la que estamos haciendo las cosas, y para ello debemos estar abiertos a cambiar el cómo vemos las cosas. Enero inicia con los retos, porque es que Marte está en Tauro, ya entra en Tauro, y se acerca a Urano, ¿no es cierto? Van a hacer una conjunción y de allí va a estar haciendo una tensión cerca del 20, entre el 20 y el 25, un poquito más, ¿no es cierto? Y se va a mostrar ya muy fuerte esa energía de la que estamos hablando, así no se vaya a estar haciendo todavía partir la cuadratura entre Urano y Saturno, pero ya vamos a empezar a ver ese tejemaneje como entre la resistencia al cambio y la necesidad que urge de hacer el cambio. Esto lo vamos a ver muy seguido, esa resistencia y yo quiero hacer el cambio, ¿no? El futuro que ya llegó y el pasado que no lo queremos soltar. ¿Sí? Así que hay que tener paciencia, porque si bien el Sol va a estar allí acompañando a Júpiter y a Saturno en Acuario, también el Sol nos da conciencia de lo que deberemos hacer, pero realmente lo que va a primar es esa necesidad impulsiva de hacer algo ya, de tener resultados ya, de tener todo resuelto de forma perfecta y sin dar espera, versus la resistencia, esa resistencia al cambio. ¿Sí? Bueno, y en esta energía que es muy de futuro, muy aérea, Júpiter, que va a estar allí durante prácticamente todo el año, porque el 14 de mayo ingresa en Piscis y allí va a estar hasta el 29 de junio. Ese paso de Júpiter por este signo de agua como que nos va a ayudar a volver a conectar con lo emocional, con esa parte humana, con conectarnos con el otro desde el corazón, desde lo que sentimos, con sentirnos que no estamos solos, sino que estamos en constante compañía todo el tiempo, que somos uno, que somos parte del universo, que somos parte de Dios. Y esa energía se la va a devolver a Acuario cuando vuelva a ingresar, se la lleva con él desde Piscis y vuelve a ingresar a Acuario, y entonces nos da una posibilidad de comprensión, de amor, sabiduría. Y yo creo que eso es un aporte muy benéfico, porque trae esa energía de Neptuno, que es lo que nos hace valorar las cosas diferentes, ¿no? No desde esta frialdad acuariana, desde este deber ser de perfección, muy tecnológico, muy robótico acuariano, sino que nos va a permitir sentir. ¿Sí? Luego ya el 30 de diciembre vuelve a
a regresar a Piscis y bueno, terminamos, terminamos el año, pero es un año que nos pide abrazar y respetar ritmos en los que queremos actuar y parar, abrirnos a otros y pasar tiempo en soledad. Puede ser un periodo de inestabilidad, o sea, eso no lo podemos dudar, ¿no es cierto? Pero pues eh, con la urgencia como de ver resultados lo más rápido que sea posible, pero en el que debemos actuar respetando el paso a paso y ese ritmo entre comenzar a crear y permitir que se asiente y hacer cambios constantes. Es un año muy, muy, muy creativo que viene acompañado de la energía como necesaria para poder manifestar, pero en el que estaremos cuestionándonos temas muy profundos y de fondo, temas éticos que nos unirán o nos pueden unir como humanidad. Hay que recordar que la libertad viene acompañada de responsabilidad y que no es tan cierto que es mejor malo conocido que bueno por conocer, pero tampoco adentrarnos en el futuro desechando la sabiduría de la experiencia eh, que hemos tenido a lo largo de los años. Necesitamos encontrar un equilibrio, un balance y armonía que sintonice nuestras prioridades y nos permita escoger según lo que nos haga sentir bien, pero siempre dentro de ese marco de la conciencia social. Definitivamente no estamos solos y somos una común unidad. Nos vemos. Bye bye. Yay.